Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En esta ocasión me voy a referir al filtro de densidad neutra variable, pero voy a comenzar con este otro filtro. Este es el filtro de densidad neutra fijo, que corresponde al número 4. Este filtro nos quita 2 pasos de exposición, pero puede ser limitado, porque si estamos, por ejemplo, en un día soleado, no como hoy, si queremos abrir el diafragma a 1.4, por ejemplo, abrirlo mucho, para tener un efecto bokeh muy notorio, es decir, que el fondo quede muy desenfocado, puede ser que no baste con este filtro, ni acortando el tiempo de exposición, ni bajando el ISO y usar este filtro. Por eso es conveniente este otro filtro. Como les decía al comienzo, el filtro de densidad neutra variable. Este filtro, a medida que lo vamos girando, nos va quitando luz. Y si ya lo giramos bastante, va a llegar un momento en que no va a pasar nada de luz a través de él. Es decir, el sensor no recibirá luz y tendremos una exposición totalmente oscura. Por eso este filtro es muy práctico, porque nos permite ir ajustando en forma precisa la cantidad de luz que va a llegar al sensor. Entonces podemos estar con una abertura muy grande a todo sol y este filtro nos va a permitir regular esa cantidad de luz excesiva que tendríamos en la fotografía. Yo me preguntaba al comienzo cómo funcionaba este filtro, no lo podía entender, porque claro, es curioso que al girarlo nos vaya quitando luz hasta que no deje pasar absolutamente nada a través de él. Hice pruebas con 2 filtros polarizadores y me di cuenta que es eso. Son 2 filtros polarizadores montados uno encima del otro. Entonces, al girar uno de ellos, la luz la va polarizando hasta que no deja que pase nada de luz. Por eso, si pueden, les recomiendo que lo usen, que lo prueben al menos, porque podrán ver que nos permitirá regular la luz más allá de lo que es posible con el diafragma, con el ISO y con el tiempo de exposición. Sobre todo, como les digo, cuando necesiten abrir mucho el diafragma, estando en un día soleado, para poder tener un efecto bokeh muy notorio. Y también cuando queremos hacer fotografía con larga exposición, por ejemplo, para tomar el efecto de seda en el agua, que es un efecto que se consigue cuando el agua va pasando por el río, por ejemplo, y la tomamos, la fotografiamos con un tiempo relativamente largo de exposición. Entonces, este filtro nos permite ajustar la exposición bajo diferentes condiciones de luz. Por eso es muy conveniente tenerlo, es muy práctico. Y para eso, para todo lo que les he explicado y comentado, mejor dicho, este filtro es ideal. Por eso les sugiero que lo prueben. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos en otro video.